En los rincones oscuros de la historia de Japón, hay un nombre que resuena con misterio e intriga. Himiko, la reina sacerdotisa. Himiko, envuelta en una aura de magia y poder, gobernó el antiguo reino de Yamatai hace casi 2000 años. Pero, ¿quién era realmente esta figura enigmática? ¿Una sabia líder, o alguien cuyas prácticas ocultas bordeaban lo sobrenatural? Para entender a Himiko, es necesario conocer el contexto en el que vivió. Durante la era Yayoi, Japón experimentó un periodo de transformaciones sociales y tecnológicas. La agricultura del arroz se expandía, y la organización tribal evolucionaba hacia sociedades más estructuradas, con jerarquías políticas y religiosas más definidas. Himiko surgió en medio de este cambio, ocupando un papel crucial como líder espiritual y gobernante. La historia de Himiko comienza como una leyenda en sí misma. Los registros históricos no ofrecen detalles claros sobre su juventud, pero sugieren que desde una edad temprana mostró señales de ser una joven diferente. De niña no era como los demás. Mientras otros jugaban, ella prefería pasar horas en el bosque, sola, escuchando lo que decía el viento, y observando los movimientos de los animales. La gente del pueblo comentaban que tenía algo especial, una especie de aura misteriosa que la hacía única. Se decía que poseía una intuición aguda y una sensibilidad fuera de lo común, capaz de percibir cosas que los demás no podían, de ver cosas que otros no veían, o escuchar lo que estaba más allá del mundo terrestre. Los rumores sobre sus habilidades pronto empezaron a correr, que si podía predecir el futuro, que si hablaba con los espíritus. Algunos la admiraban, y acudían a ella para solucionar sus problemas, otros le temían, por lo que no era bien aceptada. Su naturaleza solitaria y sus prácticas poco convencionales hicieron que muchos la vieran como una figura extraña, lo que llevó a Himiko a aislarse voluntariamente, profundizando en su conexión con los espíritus y apartándose cada vez más del mundo terrestre. A pesar de su aislamiento, Himiko comenzó a usar sus habilidades para influir en los asuntos del clan. Himiko predijo eventos importantes y ofreció sus servicios como oráculo, ganando la atención y el respeto de los líderes que la veían no solo como una niña con habilidades especiales, sino como una guía espiritual destinada a cambiar el curso de su pueblo. Así fue como comenzó su camino hacia algo mucho más grande que ella. A diferencia de otros líderes, Himiko no gobernaba con la fuerza. Cuando el reino de Yamatai enfrentaba conflictos, ella trajo la calma, no con la espada, sino con sus palabras, sus rituales y sus conexiones con los kami, espíritus de la naturaleza, y sus decisiones siempre venían acompañadas de ceremonias y rituales que fascinaban tanto a la gente que la seguía, como a aquellos que la cuestionaban. Y, eventualmente, fue elegida como la gobernante. Sí, una mujer en el poder en una época donde eso no era nada común. Según los antiguos registros chinos, el reino de Yamatai se encontraba fragmentado y en un estado caótico, gobernado por reyes sucesivos hasta la llegada de Himiko, una figura que emergió de la nada para traer paz y orden, elegida no solo por sus habilidades políticas, sino también por su dominio sobre las artes místicas. Los relatos que trascienden el tiempo indican que Himiko vivía en reclusión, rodeada de sirvientas y protegida por guardias. Se cuenta que casi nadie la veía, y que su voz rara vez resonaba fuera de los muros del palacio. Pero en el corazón de Yamatai, la reina gobernaba a través de intermediarios, confiando en la magia para mantener el control sobre su pueblo. Los rumores sobre las habilidades místicas de Himiko se extendían por todo su reino. Algunos aseguraban que Himiko podía controlar el clima, convocar espíritus o leer la mente de sus enemigos. Otros creían que realizaba sacrificios en ceremonias secretas para mantener su poder y asegurar el control de su reino y de sus seguidores. Como toda figura poderosa, Himiko se fue ganando enemigos. Algunos señores feudales que desconfiaban de su gobierno y sus prácticas misteriosas, afirmaban que sus poderes no provenían de los dioses, sino de fuerzas oscuras. Y esto llevó a que algunos de estos enemigos intentaran derrocarla, aunque nunca tuvieron éxito. ¿Acaso era su magia lo que la protegía, o había una fuerza más siniestra en juego? Himiko no solo gobernaba con poder espiritual, sino también con una astucia diplomática notable. Los registros de la época indican que establecieron relaciones con el reino de Wei, en China, a donde enviaron emisarios y tributos. Y su correspondencia no solo era política, sino también esotérica, conteniendo instrucciones secretas para rituales y símbolos místicos desconocidos. La historia de Himiko se menciona en el Wei Si, un antiguo texto chino que relata los primeros contactos entre China y Japón. Sin embargo, la escasez de registros locales ha hecho que la figura de Himiko esté envuelta en mitos. La ausencia de textos japoneses sobre ella ha generado múltiples teorías. ¿Fue olvidada deliberadamente o su verdadera historia fue suprimida?
Algunas teorías sugieren que los conocimientos de Himiko iban más allá de lo espiritual. Los textos antiguos hablan de objetos y tecnologías de la época que parecen fuera de lugar para su tiempo. Podría ser que Himiko poseyera conocimientos secretos sobre la alquimia o la medicina avanzada, o incluso artefactos místicos que desafiaban la comprensión de sus contemporáneos. Se cree que Himiko realizaba rituales oscuros donde lograba invocar a los kami, o espíritus guardianes, con el fin de mantener protegido a Yamatai de sus enemigos y de los desastres naturales. Los relatos hablan de ceremonias con tambores y cánticos, y se decía que durante estas prácticas, una luz sobrenatural brillaba en el cielo sobre su palacio, y hasta se podía ver a la distancia por todo su reino. La verdadera ubicación del reino de Yamatai, hasta la actualidad sigue siendo objeto de debate. Algunos historiadores creen que estaba en Kyushu, mientras que otros afirman que se encontraba en la región de Honshu. Esta incertidumbre ha generado teorías sobre si Yamatai era más un lugar mítico que real, o si la realeza deseaba mantener su ubicación en secreto por razones de seguridad o poder oculto. Igualmente, algunos estudiosos especulan que Himiko no estaba sola en su conocimiento místico, y es posible que hubiera un culto secreto dedicado a prácticas esotéricas a las que ella se dirigía desde las sombras. Este culto podría haber estado compuesto por sabios, alquimistas e incluso guerreros que creían que Himiko tenía el poder de comunicarse con los dioses y a través de ellos, alterar el destino del mundo. A medida que Himiko envejecía, el reino de Yamatai comenzó a experimentar dificultades. Relatos de la época sugieren que las cosechas eran escasas y los conflictos internos aumentaban. Según las leyendas, Himiko se volvió cada vez más reclusa y sus rituales se intensificaron, tratando desesperadamente de restaurar la armonía en su reino. Algunos de sus seguidores más cercanos afirmaban que había recibido oscuros presagios de los espíritus, prediciendo su propio fin. Los relatos sugieren que la última vez que Himiko fue vista en público, su apariencia había cambiado. Y su último discurso fue confuso y enigmático, lleno de referencias a un futuro oscuro y misterioso. Después de décadas en el poder, Himiko desapareció de la historia tan enigmáticamente como llegó. Los registros chinos del Weizi indican que murió a una edad avanzada, pero la causa de su muerte nunca quedó clara. Algunas teorías sugieren que realizó un último y poderoso ritual, para asegurar la protección de su pueblo incluso después de su muerte. La leyenda cuenta que en sus momentos finales, Himiko invocó a los kami y desapareció en medio de una niebla espesa, siendo sucedida por una niña llamada Iyo, de quien se cree que podría haber sido una discípula o incluso un pariente de Himiko, preparada para continuar su legado espiritual. La llegada de Iyo al poder marcó el fin de las prácticas esotéricas de Himiko, y el comienzo de un nuevo rumbo en el reino de Yamatai. Pero muchos se preguntaban si Himiko realmente murió, incluso algunos aseguraban que su espíritu siguió habitando en Yamatai, acechando en la oscuridad. Aunque la figura de Himiko desapareció de los registros históricos, su influencia persiste en la cultura japonesa. La figura de la sacerdotisa mística se convirtió en un arquetipo recurrente en leyendas y folclore. Hasta el día de hoy, algunos creen que su espíritu aún reside en templos y lugares sagrados, vinculando su historia con la práctica del Shinto, la religión indígena de Japón. La ubicación de la tumba de Himiko ha sido objeto de búsquedas durante siglos. En tiempos recientes, arqueólogos e historiadores han intensificado la búsqueda de su tumba y algunos arqueólogos afirman haber encontrado tumbas que podrían corresponder a la suya, aunque no existe una confirmación definitiva. Los rumores sugieren que fue enterrada con objetos sagrados y secretos que protegió durante toda su vida. Pero el misterio permanece. ¿Fue su tumba sellada para proteger a los vivos de un poder peligroso, o para ocultar verdades que el mundo aún no está preparado para descubrir? Hoy en día, no estamos tan lejos de lo que sucedía en aquellos tiempos. Al igual que Himiko, que gobernaba a través de su carisma y su conexión con lo espiritual, en la actualidad vemos líderes que combinan el poder político con una imagen casi mística. Desde figuras carismáticas en la política hasta gurús espirituales, muchas personas siguen buscando líderes que prometen no solo cambios en lo material, sino también una transformación más profunda de la sociedad. Himiko representaba una fusión de poder terrenal y espiritual, algo que se refleja hoy en día en el carisma de ciertos líderes que inspiran una fe casi religiosa. La fascinación por lo oculto y lo místico, que rodeaba a Himiko, ha resurgido en la sociedad moderna. El interés por prácticas espirituales como el Reiki, la meditación, el tarot y la astrología ha crecido exponencialmente, a medida que las personas buscan respuestas más allá de la ciencia y lo material. Esta tendencia refleja el mismo deseo de comprender lo desconocido que impulsó la fama de Himiko como sacerdotisa. En resumen, Himiko fue más que una gobernante. Fue un enigma, un puente entre lo mundano y lo espiritual.
Su vida y sus prácticas han inspirado historias que oscilan entre la leyenda y la realidad, y su historia ha resonado a lo largo de los siglos. Hasta hoy, sigue siendo un símbolo de lo que significa buscar poder no solo en la política, sino también en lo intangible, algo que todavía podemos ver en ciertos líderes y figuras espirituales modernas. El legado de Himiko nos recuerda que, en cualquier época, siempre habrá quienes anhelen respuestas más allá de lo evidente, y líderes que sepan cómo satisfacer ese deseo, aunque sea envolviéndose en un poco de misterio. Si te ha fascinado este misterio y quieres seguir explorando los enigmas más oscuros de la historia, suscríbete a nuestro canal. Aquí descubrirás historias que desafiarán tu percepción del pasado y te dejarán con más preguntas que respuestas. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos y acompáñanos en esta búsqueda de lo desconocido. Nos vemos en el próximo misterio.